corazón te ando buscando, y como un tesoro tu palabra guardo, y llevo grabada firme tu promesa. De mi vida, Señor, tú jamás te alejas. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Hola queridos hermanos de Dabar, los saluda el Padre Walter Royce. Los invito a que, como cada domingo, entremos en este momento de encuentro con la palabra del Señor. Nos encontramos ya en el domingo 28 del tiempo ordinario. Durante todo este tiempo hemos venido como los discípulos escuchando a Jesús, que como maestro nos ha ido instruyendo. Y la segunda lectura de hoy nos recuerda esa realidad, que cuando nos ponemos frente a la palabra del Señor, no podemos quedar indiferentes. Esa carta a los hebreos va a decir: la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Si vamos haciendo con fidelidad nuestra escucha de la palabra, si la vamos haciendo con un corazón abierto, no podemos quedar indiferentes ante la escucha de la palabra de Dios. Difícilmente vamos a hacer o a sentirnos nosotros ajenos a esa palabra proclamada, a ese mensaje de Dios que se nos dirige a nosotros por medio de su palabra. Por eso es acertadísimo ese texto de la segunda lectura, y tenemos que reconocer en nuestra vida y revisar bien si escuchamos la palabra de Dios como una cuestión mecánica o si verdaderamente nos dejamos interpelar por esa palabra del Señor. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría, del capítulo 7, los versículos del 7 al 11. Es un elogio, si queremos, de la sabiduría, pero en el sentido bíblico, como esa capacidad de hacer y reconocer la voluntad de Dios en la vida del ser humano, de discernir, si queremos, según Dios. Hay alguna diferencia en la forma habitual de reconocer la sabiduría, pero en el pensamiento bíblico se trata de eso, ¿no? Se trata de esa capacidad de obrar conforme a la voluntad de Dios, de reconocer la voluntad de Dios en todos los acontecimientos de la existencia humana. Desde ahí podemos comprender el texto del Evangelio, que, como es costumbre en este ciclo B del tiempo ordinario, corresponde al evangelista Marcos. Este domingo leemos el capítulo 10, los versículos del 17 al 30, en el que encontramos un relato de un hombre que se acerca a Jesús y le pregunta ¿qué debe hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le recuerda algunos de los mandamientos y el hombre le dice que todo eso lo ha cumplido desde su juventud. Hasta ahí no hay nada complicado, no hay ninguna dificultad para él. Y ojo con eso, porque nos da lección, ¿no? Nos ayuda a saber de que no basta un mero cumplimiento, en un sentido de creer de que somos buenos o que somos salvados por nuestra propia realidad. Y más aún, el Señor le pide una cosa extra de ese cumplimiento de los mandamientos que aquel hombre no es capaz de entregar. Solo una cosa te falta, le dice: ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Jesús descubre que a pesar de la sinceridad que podría haber en aquel hombre, hay un apego a los bienes materiales que no lo dejan
optar por el reino de los cielos, que le es un impedimento para seguir con libertad y servir con libertad al Señor. Y todos estamos tentados en esa realidad. Puede que algunos tengan más, que otros tengan menos, pero el dinero es una tentación de todos los tiempos. ¿Cuántas veces se descuidan la vida espiritual, se descuidan las cosas de Dios por creer de que no vamos a tener lo necesario para vivir, por creer de que no vamos a poder aumentar nuestros bienes materiales y vivir de forma más digna si servimos al Señor? Y se descuidan las cosas espirituales por ese miedo, por esa realidad. El Señor nos va a recordar siempre de que si le servimos con fidelidad, si hacemos lo que Él quiere y si actuamos conforme a su voluntad, no nos va a faltar nada. En otros textos de las Sagradas Escrituras encontramos esa petición o esa bienaventuranza en donde el Señor nos recuerda que la pobreza que Él desea es esa pobreza de espíritu. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que significa que nuestra pobreza, más que un querer vivir con limitantes materiales, más que un querer vivir de forma paupérrima, lo que Dios quiere es de que no estemos apegados a nada material, que podamos seguir con libertad al Señor y que nada material nos impida hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. De ahí la dificultad, ¿no?, que presenta, y con tristeza lo dice el Señor: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Y luego, ¿no?, dice la razón: porque están confiando en la riqueza. Y eso vale para todos los tiempos. Hacer esa salvedad de que cuando dice más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios, aunque parezca algo obvio, no se trata de una aguja de coser, son unas pequeñas puertas que habían en las ciudades amuralladas, en donde sí le era posible pasar a un camello, pero con mucha dificultad, porque eran muy pequeñas, ¿no? Entonces era complicado que pasara un camello por ahí. Era más para que pasasen las personas, pero sí era posible, ¿no? Entonces no está hablando de algo imposible, pero el Señor lo matiza en el sentido en el que quiere que lo comprendamos definitivamente. Es decir, que es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Y con eso podemos quedarnos, ¿no? Qué hermosa frase para cerrar esta reflexión. Para Dios todo es posible. Y como para Dios todo es posible, ahí comprendemos que aunque por nuestra impiedad, por nuestra falta de voluntad, por tantas cosas que podríamos decir, nosotros no podemos salvarnos, somos salvados por Dios. La salvación no es por mérito propio, sino que la asumimos, la recibimos de la misericordia de Dios. Somos salvados por Dios, porque para Dios todo es posible. Que el Señor nos conceda, queridos hermanos, una feliz semana, que podamos evidenciar la misericordia de Dios en esta semana y en toda nuestra vida. Tu palabra, Señor, es mi delicia.